Bueno, absolutamente. Bueno, desde ya hay que decir que no. El proyecto de nueva Constitución no permite el aborto hasta los 9 meses, no lo establece. Y para entender esto y para entender todas estas fake news, hay que comprender algo básico, que esto tiene una estructura. Mira, la primera estructura, lo que uno tiene que comprender es que arriba de toda la pirámide, ¿no?, de normas que nos damos como sociedad está la Constitución, donde se establecen las bases de cómo se organiza el Estado y cómo se distribuye el poder y se ejerce el poder dentro de una sociedad. Pero esa Constitución tiene que ser ejecutada. ¿Y cómo se ejecuta? Se ejecuta a través de leyes, que son aquellas que se dictan por el Congreso y que básicamente tienen que estar concordantes con el texto de la Constitución. O sea, es un marco general, para ponerlo de alguna forma. La Constitución y la ley implementa y concreta los mandatos que da la Constitución y en ese contexto opera. Y por debajo de la ley están los reglamentos y los decretos, que son instrumentos a partir de los cuales el gobierno ejecuta, ¿no?, aquellos mandatos que están establecidos en la ley. Entonces, esta es una línea jerárquica, ¿no?, donde la Constitución está por sobre la ley está por sobre los reglamentos y decretos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que nosotros establecimos en la Constitución? Nosotros establecimos algo que se llama derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? ¿En qué parte está eso? Esto está en el artículo 61 del texto armonizado del proyecto de nueva Constitución. Claro, pero ¿esto está en qué capítulo de la Constitución? De los derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Exacto. Okay. Entonces, mira lo que dice. Acá tengo el texto. Dice: toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir en forma libre, autónoma, informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Pero fíjate, a continuación, en el siguiente párrafo, señala lo pertinente, porque habla muchas cosas relativas a este derecho. Dice: el Estado garantiza el ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, pertinencia cultural, y además señala, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Pero fíjate, acá viene lo clave. El párrafo tercero de esta misma norma, ¿qué es lo que indica? Y esto es clave para entenderlo todo. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. Entonces, ¿qué es lo que se establece acá? Que finalmente la Constitución define estos derechos sexuales y reproductivos, pero mandata a la ley la regulación de cómo se van a ejercer. Entonces, se señala que hay una regulación que se tiene que dar. Pero señala que es la Constitución, o sea, la ley la que la tiene que definir. Que es lo más controvertido de esto, que tiene que ver con el tema del aborto, porque yo creo que va a ser uno de los temas bien relevantes. O sea, es decir, la Constitución, para ser súper claro, sí permite la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres. Absolutamente. Lo cual habilitaría, coordinar una ley a lo que la gente llama con mucho temor aborto libre. Es decir, por voluntad, no la despenalización del aborto. Es distinto. Claro, a ver, exactamente, acá se establece como una parte del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Exacto, el aborto. Exacto, ahí el está, aborto. ¿verdad? Listo. Así de claro, si en eso no cabe ninguna duda. El punto es el siguiente. Se señala que este aborto se va a regular, o sea, los límites de su ámbito de aplicación va a estar establecido en la ley. Y hoy día existe una ley que habla acerca del aborto. No. En la despenalización. El aborto tres causales. Pero es la despenalización del aborto, que es distinto. No es exactamente lo mismo, porque el aborto tres causales lo que hace es legitimar, es permitir, no solamente descriminalizar, sino transforma en legal, en legítimo, que bajo tres causales se pueda abortar. Perfecto, ¿verdad? Entonces hay una regulación. Ahora, el punto es el siguiente. Se dice, mire, ¿sabe qué? Claro, pero es que lo que pasa es que la ley a la cual habla la Constitución no se ha dictado. Pero ahí viene otra norma que es sumamente importante, que es una norma que se llama continuidad de la ley. Esta continuidad de la ley se establece en el artículo 2º transitorio. ¿Qué es lo que dice esta norma transitoria? Dice, mire, ¿sabe qué? Toda la legislación dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución sigue vigente. O sea, aborto tres causales sigue. Sigue vigente. Toda la legislación anterior a la entrada en vigencia de la Constitución está plenamente vigente, a menos que se declare que es inconstitucional a través de un acto del Parlamento u otro, o se dicte una nueva ley, ¿verdad?
ese es el tema. Entonces uno dirá, oye, pero ya, po, la Constitución establece que está el derecho a interrupción del embarazo, dice que la ley lo va a regular, no hay ninguna ley. Falso, hay ley. Y mientras esta ley esté vigente, va a seguir operando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que va a tener que ser el legislador el que va a tener que dictar aquella ley que regule, si es que se quiere establecer una nueva disposición, que probablemente va a ser así, este derecho al aborto que es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, uno dirá, ya, pero a ver, el Estado, ¿qué otro papel va a tener? ¿El Estado está en posición o tiene el deber de incentivar el aborto? ¿De generar una política pública pro aborto? No, la Constitución no dice absolutamente nada respecto de eso. No mandata al Estado para que establezca una política pro aborto. Y uno dirá, oye, pero a ver, según mis creencias, yo no quiero abortar, pues. Entonces voy a tener que abortar. Ya, pero... No, usted no va a tener que abortar. Bueno, obvio, pero ya. es que eso no es tan obvio, Pero fíjate, porque que cuando uno lee los foros en internet, se señalan estas cosas. Se dice, oye, ¿sabe qué? Yo no voy a poder decir no. Y además, otra cosa, hay gente, y esto también me lo han planteado personas del mundo evangélico, oye, pues nosotros entonces no vamos a poder llegar y hablar en contra del aborto. Pero claro que pueden, porque finalmente también está la libertad de credo y la libertad de conciencia y la posibilidad de poder expresarla en forma pública y privada que también se garantiza en la Constitución. ¿Dónde entra acá la llamada fake news de los 9 meses? Que la Constitución permite y autoriza el aborto hasta los 9 meses. En ninguna parte lo establece, no lo permite. No hay ninguna ley que defina que hay aborto hasta los 9 meses. De hecho, te cuento, en general... son 14 semanas el estándar normal, ¿no? 14 semanas. Eso es como el estándar general a nivel internacional de las legislaciones que establece el aborto. Lo máximo, fíjate, son lo que se ha visto, son 24 semanas, ponte tú, en el Reino Unido. Hace poco en Colombia hubo un fallo de la Corte Constitucional que estableció 14 semanas. Hay otras legislaciones que establecen 12 semanas, como la uruguaya, por ejemplo. Entonces, pero ese es básicamente el estándar, pero no hay ninguna parte del mundo que se autorice el aborto hasta los 9 meses, porque más que aborto eso es un parto, yo diría, ¿no? Lo que es a los 9 meses. Sí, bueno, entonces lo que se dijo respecto a ese punto es falso.